Esta tina está pasando por su peor momento. Daños en la pintura y manchas de óxido que parece no tienen solución. Pero te voy a mostrar que en menos de un día la vamos a dejar como nueva. Así que quédate ahí y descubre cómo hacerlo sin cambiarla y ahorrando un montón. Las manchas del óxido no solamente afectan el aspecto de la tina, sino que con el tiempo la van dañando. Y si no actuamos a tiempo, la vamos a tener que cambiar. Y eso claramente cuesta mucho y requiere obra. Por eso nos vamos a poner a trabajar y les voy a demostrar que renovarla es mucho más rápido y económico. Lo primero que tienen que hacer es limpiar muy bien todas las superficies de la ducha. Oye, yo me quiero enfocar en la tina. Clásico error: no limpiar, pero cualquier suciedad va a evitar que nuestros arreglos queden bien. Por eso vamos a empezar desde arriba hacia abajo, empezando por las cerámicas, pasando por la grifería y terminando en la superficie de la tina. Para limpiar las cerámicas te recomiendo un limpiador de juntas. Aplica en las zonas que están alrededor de la tina y deja que actúe el tiempo indicado. Para la grifería, que es donde se acumula todo el sarro, hay productos especializados como este. Agrega líquido a un paño de limpieza y frota por todos lados y deja que actúe el tiempo indicado. Y para la superficie de la tina existe este producto que remueve hongos y moho. Aplica el producto directamente sobre la superficie y frota con un paño de limpieza. Esto irá eliminando los restos de jabón, suciedad y acumulación de minerales. Ahora que ya tenemos todos los productos aplicados, enjuaga y asegúrate que no quede ningún residuo. Y algo muy importante, deja secar bien. Ahora, a lijar. Limpiar y ahora lijar, ¿no será mucho? Si te saltas este paso, la pintura que vamos a ocupar no va a durar mucho tiempo. El lijado genera adherencia para que el nuevo producto que vamos a aplicar quede por mucho rato. Eso mismo decía yo, solamente quería ver si estaba ahí atento. Sigamos nomás. Vamos a usar lija de grano fino por toda la tina. El lijado debe ser suave, no queremos sacar toda la pintura, solo abrir los poros. Pon un poco más de fuerza en las zonas más dañadas, donde el desgaste sea más visible. Si te encuentras con daños profundos, una vez que eliminaste todo el óxido posible y retiraste la pintura dañada, puedes usar oxilina o alguna masilla especializada. Una vez seca la masilla, lija hasta que quede lisa. Al terminar, vuelve a enjuagar la tina para retirar todo el polvo y nuevamente seca antes de continuar. Antes de renovar la tina hay que cubrir muy bien toda la zona de trabajo. Déjame adivinar, es importante. Obvio, pues si no, no te lo diría. Ok, con todo, si no, ¿para qué? Usa cinta de enmascarar para bordes y grifería. Cubre áreas más grandes con plástico. Así trabajas de forma más precisa y no manchas otros lados. Para que este y todos tus proyectos queden impecables, ingresa a jum.cl. Ahí encontrarás cientos de proyectos con todo el paso a paso para que te puedas inspirar, encontrar nuevas ideas, planificar tu próximo cambio para que todos tus espacios queden como un lugar soñado. Este proyecto en detalle lo encuentras en jum.cl. Ahora sí, llegó el momento crítico para renovar la superficie. Todo lo anterior fue para llegar hasta aquí. ¡Oh, estoy nervioso! Tranquilo, si sigues todos estos pasos, todo va a salir bien. Para la renovación ocuparemos una pintura especial para bañeras y azulejos. Esto nos dará un acabado profesional de forma sencilla y rápida. Su adherencia y resistencia a ambientes húmedos es totalmente clave y obviamente es resistente al agua. Para aplicarla, antes agita muy bien la lata. No apliques capas gruesas o mucha pintura porque el acabado será malo, da manos finas y parejas. A medida que avanzas, verás cómo desaparecen las manchas y la superficie recupera su aspecto. Este es el punto donde la renovación y la protección se notan. Ya apliqué la segunda mano y hay que dejar secar. ¿Hay que esperar? Sí, pero vale totalmente la pena. Evita el contacto con humedad o con agua durante el secado. Una vez seco, retira las cintas y los plásticos de protección con cuidado y revisa los detalles. Para terminar, y porque en Soymac tenemos de todo, podemos sumar algunos detalles, como por ejemplo una cortina de baño y algunos toques decorativos. Y listo, pasamos de una superficie desgastada a una tina totalmente renovada. Sin obras, sin cambiar la tina y con un resultado que parece realmente nuevo. ¿Solucionamos? ¡Solucionamos! Y tú, suscríbete porque cada semana tenemos videos como este. Y recuerda que todo lo que necesitas para renovar y mejorar tu hogar lo encuentras en la app, en las tiendas Soymac y en soymac.com. Nos vemos, chao, chao.